buenos días. Bueno, hoy, después de haber visto la clase de enzimas y la clase de plásmidos, hoy vamos a ver qué hacemos con esas enzimas y esos plásmidos en conjunto para transformar y preparar ADN plasmídico, en realidad para lo que llamamos el clonado molecular. Bien, solo a modo de repaso, porque esto ya lo vieron, esto es el esquema de un sitio de múltiple clonado, o sea, donde tienen los sitios que son únicos en un plásmido, unos al lado de otros. Eso se llama polilinker o sitio de múltiple clonado. Y lo tienen en el plásmido, que aparte de esto tiene otros dos elementos fundamentales. Uno es el marcador de selección, en este caso un gen de resistencia al antibiótico ampicilina, y un origen de replicación que tiene que ser reconocido por la maquinaria de replicación de la bacteria. Este plásmido se corta con una enzima, en este caso está cortado solo con EcoR1, un ADN genómico de cualquier origen que también se corta con la misma enzima, que por supuesto genera extremos compatibles, y este inserto, vamos a llamar inserto, se liga con este plásmido para generar este plásmido recombinante que va a contener el inserto. O sea, su tamaño va a ser el del plásmido original más el inserto que fue cortado con la misma enzima. En este tipo de clonado, tengan en cuenta que este inserto puede entrar de las dos formas posibles. O sea, como los sitios EcoR1 son absolutamente iguales y compatibles, el plásmido puede entrar, el inserto puede entrar o 5' 3' o 5' 3' de este lado. Es una de las grandes desventajas del clonado en un sitio único de clonado, que no se puede manejar la dirección o la direccionalidad. Esa direccionalidad es muy importante, por ejemplo, cuando se quiere expresar una proteína recombinante, donde es muy importante que, por ejemplo, en una fusión con una proteína como la GST, tiene que estar el inserto en fase con la proteína. Si entra al revés, no va a estar en fase. Estadísticamente, las probabilidades de que entre de un lado o del otro son iguales, o sea, 50% y 50%. A veces la práctica dice otra cosa, o las leyes de Murphy dicen otra cosa, y es difícil encontrar clones que contengan la secuencia que uno quiere en la dirección correcta. Por eso, de ser posible, siempre se elige clonar en un sitio, en dos sitios, en lugar de en un sitio. A veces eso no es posible porque el segmento a clonar puede tener, por ejemplo, muchos sitios, pero entonces cuando uno quiere usar cualquiera de los que tienen el polylinker, esto se corta como un fiambre, o el caso totalmente extremo, al contrario, que no tenga ningún sitio de restricción que genere extremos compatibles con alguna de las enzimas que tenemos en el polylinker del plásmido que elegimos. Bien, este es otro esquema idéntico que enfatiza el hecho de que un fragmento de ADN de cualquier origen puede ser insertado en un plásmido circular para bacterias. Acá tenemos el fragmento, esto va a ser clonado, y esto es una micrografía electrónica de lo que podría ser el clonado de este segmento dentro de este plásmido. Bien, hablamos entonces de aislar un fragmento, aislar y purificar un vector, cortar y ligar. Ahora nos falta también el proceso de transformación. El proceso de transformación implica que este plásmido recombinante que tiene el segmento de interés que nosotros queremos introducir y clonar entre dentro de esta bacteria. Bueno, eso no es tan simple, o no es obvio, porque las bacterias no están ahí abiertas para que les llegue ADN exógeno que no quieren tener ADN exógeno, tienen sus mecanismos de defensa,
Entonces, bueno, se usan determinadas cepas bacterianas que son posibles de transformar. El objetivo que nosotros tenemos es tener el plásmido K pequeño junto con el cromosoma bacteriano, que es mucho más grande, unos 3 órdenes de magnitud más grande. Esto está en el orden de 3.000 a 10.000 pares de bases, mientras que esto está en el orden de 5 millones de pares de bases. O sea, esto es 3 órdenes de magnitud más grande que esto y no está dibujado a escala. Esto es lo que no queremos tener, pero que vamos a tener también, que es una cantidad de plásmidos después del proceso de transformación que no hayan recibido el inserto, o sea, que se hayan religado solos o que nunca se hayan cortado, y que también van a ser capaces de transformar tanto como el plásmido recombinante que tiene el inserto deseado. Una vez que se transforma, y esto directamente es lo que llamamos un clon, o sea, ¿por qué es un clon? Es un clon porque ahora yo tengo una bacteria que puedo replicar en forma infinita para tener infinitas copias de esa bacteria que incluye adentro un plásmido con el inserto que yo quise poner. Esto no es automático, para hacer esto hay que multiplicar las bacterias. Y las bacterias se multiplican obviamente en un cultivo celular con condiciones adecuadas de temperatura, pH y agitación para que se aireen, para lograr tener a partir de esta bacteria que tiene el plásmido recombinante, muchas bacterias primero con el plásmido recombinante, de las cuales voy a purificar mucha cantidad de plásmido con el inserto que deseaba. Esto es lo que yo voy a terminar de llamar, que acá termina el proceso de clonado y tengo un clon nuevo. Este clon no existía, acá tengo la célula bacteriana, yo lo puse en la célula bacteriana y termino teniendo un clon con ese plásmido que no tenía originalmente. Entonces, si hago un resumen de cuáles son los pasos del clonado molecular, tengo que decir, primero tengo que seleccionar qué plásmido voy a utilizar dentro de lo que tengo, obviamente, y después la obtención. Y acá es el huevo o la gallina, porque al final de la clase vamos a ver cómo se obtiene el plásmido a utilizar una vez seleccionado. Normalmente el plásmido lo tenemos o adentro de una bacteria, como un clon, o sea, el clon tiene el plásmido, o lo tenemos purificado como ADN a partir de ese cultivo o de un cultivo de esas bacterias que tienen el plásmido adentro. Entonces lo tengo que preparar, tengo que obtener el fragmento a clonar, ambos los tengo que cortar con enzimas que generen extremos compatibles, una o dos. Luego tengo que ligar, hacer una reacción de ligación, porque no es automático por complementariedad que se van a unir los fragmentos a clonar con el plásmido. Con ese producto de ligación tengo que transformar bacterias, seleccionar las transformantes, preparar ADN plasmídico por la técnica que llamamos mini-prep o mini-preparación de ADN plasmídico, analizar si ese ADN plasmídico es el que yo estoy esperando y el que yo deseo, y luego, una vez que lo obtuve, uno de los pasos más fundamentales es la conservación de los clones. Los clones que son positivos hay que conservarlos. Vamos a volver a esta diapositiva más adelante para ver cómo completamos todos los pasos. Bien, este es otro esquema del vector, el vector con su sitio de múltiple clonado, el segmento a clonar. Como verán, siempre hay una proporción entre el segmento a clonar y el vector. Yo no puedo clonar en un vector de 3 kilopares de bases un segmento de 5 kilopares de bases. No logra entrar. Entonces, son cuestiones prácticas, si bien en teoría debería recircularizarse, no es fácil ingresar un segmento muy grande o más grande que el vector en el cual lo quiero incluir. Con esto transformo las bacterias, me va a quedar una bacteria que tiene el cromosoma de coli, el plásmido recombinante, me van a quedar también bacterias solo con el cromosoma de coli, sin el plásmido recombinante, van a quedar bacterias con el cromosoma de coli
y el plásmido original sin el inserto, y van a quedar bacterias con segmentos variados como vector cortado sin religar o vector cortado religado en un solo extremo con el inserto, o sea, segmentos lineales que van a transformar a las bacterias, o sea, pueden ingresar, pero no se van a replicar. ¿Por qué no se van a replicar? Porque son lineales. Y la bacteria no puede replicar ADN lineal, necesita tener ADN circular para poder replicarlo. Una vez que se replica el plásmido, haciendo crecer la bacteria, se multiplica celularmente, esto cuando tiene un plásmido multicopia, o sea, la misma bacteria van a tener varias copias, y luego la multiplicación celular, o sea, multiplicar, hacer crecer esta bacteria para tener muchas. Esto se hace siempre en presencia del marcador de selección porque es la única forma de asegurarse de que lo que tengo ahí es el clon. Si yo elimino o evito el marcador de selección, se va a deseleccionar la bacteria con el plásmido. O sea, el medio va a ser permisivo para que crezcan otras bacterias. De los métodos de transformación vamos a hablar de dos, si bien hay algunos más, pero hay uno que se llama el método clásico, que tiene una eficiencia de transformación de 1 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por microgramo de ADN, y el método de electroporación, que requiere de un equipamiento especial y tiene una eficiencia entre 2 y 3 órdenes de magnitud mayor a la eficiencia del método clásico. Ahora bien, para la electroporación requiero de un equipo que se llama electroporador, que no siempre lo tengo, y requiero de tener bacterias guardadas en stock, mientras que para el método clásico las puedo preparar en el día. ¿En qué consiste este método clásico? Consiste en generar a partir de un cultivo bacteriano común algo que vamos a llamar un cultivo bacteriano competente, o sea, en que las bacterias normalmente que no aceptan el ADN externo se conviertan, se llama incompetentes, o sea que puedan aceptar ADN externo. Esto se hace simplemente por un maltrato de las bacterias, vamos a usar ese término porque es el correcto, es un maltrato, o sea, se le hacen una serie de tratamientos que permeabilizan sus membranas y de esa forma permiten que el ADN exógeno termine entrando dentro de la bacteria. En el caso de Escherichia coli se usa cloruro de calcio y frío en un buffer de pH bastante bajo, 5,6 MOPS, y son varios lavados, no importa el protocolo en sí, eso por ahí si logramos hacer que hagan los prácticos, lo van a ver en práctico. Lo que sí importa que sepan es cuál es el principio. O sea, entre el catión calcio divalente y el frío son dos factores que ayudan a que las membranas de las bacterias se permeabilicen y permitan el ingreso del ADN exógeno. La electroporación también es otra especie de maltrato, se parece más a un electroshock y requiere de que uno haga un cultivo overnight, después ese cultivo overnight lo, eh, lo diluya 1 en 100 en un medio fresco hasta obtener bacterias en etapa exponencial de crecimiento, porque el cultivo overnight tiene muchas bacterias muertas. O sea, se saturó, las bacterias explotan, generan alimento para otras bacterias, pero no son bacterias buenas para ser bacterias competentes. Por eso, al día siguiente de crecer durante toda la noche un pequeño cultivo de la bacteria que queremos usar, acuérdense que esto nunca tiene antibiótico, porque la bacteria competente no es resistente al antibiótico. Si lo fuera, no me va a permitir seleccionar a posteriori. La electroporación entonces consiste en ese cultivo en etapa exponencial, se le hacen muchos lavados en agua estéril y también en frío. Son centrifugaciones, lavados, y genera unas bacterias que están realmente en un medio que no les gusta. O sea, a la bacteria no les gusta estar en agua estéril. A la bacteria le gusta estar en un medio nutritivo del cual sacan nutrientes para reproducirse. En estas condiciones, las bacterias
En la última centrifugación se resuspenden en agua y se fraccionan en pequeñas alícuotas de 50 microlitros que se pueden guardar en un freezer de -80 grados. Teniendo las bacterias de esta forma, el día que tengo que hacer la transformación, simplemente tomo del freezer de -80 la alícuota de bacterias que necesito para hacer la electroporación. En ambos casos, después del tratamiento para generar bacterias competentes, se pone en contacto a las bacterias con el DNA que quiero introducir, utilizando los controles necesarios de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante en la clase. En el caso del método del cloruro de calcio, el ADN con las bacterias se deja 1 hora para que logre entrar, luego de lo cual se le hace un shock térmico a 42 grados, que termina de generarle realmente una molestia grande a las bacterias para que entre el ADN, y después se las deja 1 hora, 37 grados, para que se recuperan antes de considerar las bacterias transformadas que van a terminar en una placa de Petri para la selección de los clones positivos. En el caso de la electroporación, una vez que uno tiene las bacterias competentes en el freezer de -80, se descongela la alícuota necesaria, se pone en contacto con el ADN, todo adentro de una cubeta de electroporación, que es una cubeta muy parecida a la que se usan los espectrofotómetros, pero que tiene 2 paredes metálicas por las cuales se aplica una corriente eléctrica y una diferencia potencial que le genera un electroshock a las bacterias, y de esta forma permiten el ingreso del ADN exógeno. Volvamos a lo que es la eficiencia de transformación. La eficiencia de transformación es el número de colonias que es capaz de generar 1 microgramo de ADN, unidades formadoras de colonia. Esto es lo que nos está diciendo la eficiencia de transformación, es cuán competentes fueron las bacterias. Si las bacterias fueron convertidas en competentes correctamente, la eficiencia de transformación va a ser la esperada para cada método, mientras que si el método de preparación de bacterias competentes falló por algún motivo, la eficiencia de transformación va a caer y nuestras chances de éxito caerán concomitantemente con esa eficiencia de transformación. Recuerden siempre que la eficiencia de transformación se calcula siempre a partir del control positivo de transformación. Eso ahora lo vamos a ver un poco más tarde, pero es el único experimento, digamos, en el cual podemos saber a ciencia cierta cuál es la cantidad de ADN que estamos poniendo para esa transformación, y por eso podemos calcular el coeficiente entre las unidades formadoras de colonia y esa cantidad de ADN. Lo mismo es para la electroporación. Si la eficiencia es la esperada, es porque las bacterias fueron preparadas acordemente y son realmente competentes. Bien, entonces, acá tenemos distintos tubos de transformación, porque uno no tiene por qué hacer una única transformación, uno puede hacer varias transformaciones a la vez. Y lo que les indica esta diapositiva es que una vez transformadas las bacterias, estas deben ser plaqueadas en una placa de Petri, que ya tiene un medio, o sea, debe ser preparada previamente, y tiene un medio nutritivo y sólido, o sea, se le agrega agar para que sea sólido, en el cual se desparraman estas bacterias, normalmente con una espátula de Grigalski, y se las deja crecer durante toda una noche, o sea, formar las colonias, para ser contadas o ser estudiadas al día siguiente. O sea, en el proceso tenemos que transformar, después de transformar tenemos que plaquear. En este plaqueo es importante que vayan, aparte de los nutrientes para que crezcan las bacterias, y el medio sólido para poder generar colonias, tengo que tener seguramente el antibiótico, que es el marcador de selección, porque si no va a crecer cualquier tipo de bacterias, y tengo que tener, en el caso que use un gen reportero, del cual vamos a hablar dentro de algunas diapositivas, necesito el sustrato y el inductor del gen reportero.
Como tanto el antibiótico como estos sustratos del gen reportero son reactivos que son sensibles a la temperatura, el preparado de las placas tiene muchísima importancia. O sea, ustedes saben que el agar, para poder fundirlo, se usa o un microondas o temperaturas muy altas en un baño María. O sea, uno lo lleva prácticamente a 95 grados al agar para que eh, de ese sólido que uno tiene dentro del frasco, tener la suspensión. Ese agar no se puede volcar directamente en la placa de Petri para prepararlo, sino que hay que esperar que se enfríe hasta una temperatura en la cual no se solidifique y pueda soportar el antibiótico esa temperatura. Eso es normalmente entre 48 y 55, 58 grados. Cuando el lagar está en esa condición, se agrega la concentración de antibiótico necesaria y él, después de agitar y mezclar, se vuelca en las placas. Bien, estas placas se dejan crecer y en cada una de ellas eh, vamos a tener clones individuales. O sea, por cada transformación necesito un tubo diferente, una transformación diferente y una placa diferente. Y tengo que hacer tantas placas como transformaciones haga, más las de los controles. Acá tenemos otro esquema donde están las placas. Las células de coli que tienen la resistencia al antibiótico van a crecer en esta placa, mientras que aquellas que no recibieron el antibiótico o que recibieron fragmentos sueltos de ADN o lineales no van a poder multiplicarse y en realidad no las vamos a ver, lo cual no quiere decir que no ingresen a las células de Escherichia coli. Lo que pasa es que al no poder replicarse, no van a poder formar colonias, y entonces al no poder formar colonias, no van a resistir el antibiótico y no van a crecer, no las vamos a ver. Se pierden entre el proceso de transformación y el plaqueo. Bien, ahora tenemos que ver cómo vamos a seleccionar los transformantes. Por un lado, está el marcador de selección. El marcador de selección, ¿qué nos dice? Nos dice que la bacteria tiene un plásmido. Lo que no nos dice es que, o sea, que ese plásmido tiene resistencia al antibiótico. Lo que no nos está diciendo es si el plásmido tiene o no el inserto que nosotros le quisimos poner, porque todos los plásmidos que tuvieron la resistencia al antibiótico y se recerraron o nunca se cortaron, van a crecer sobre la placa de Petri. En algunos casos, y no todos, se usan vectores plasmídicos que pueden hacer alfa complementación, o sea que tienen un gen reportero. Este es el caso de todos los plásmidos de la serie PUC, en este caso está el PUC18, pero todos tienen el mismo gen reportero, y ese gen reportero es justamente, codifica la subunidad alfa de la enzima beta-galactosidasa. La enzima beta-galactosidasa no es activa, sino están sus dos subunidades, o sea, la subunidad alfa y la subunidad omega. Por eso para este tipo de transformación se usan bacterias que tengan en su genoma la subunidad omega, o sea, el gen de la subunidad omega de la beta-galactosidasa. Entonces, si yo tengo el gen reportero y este se transcribe y se traduce, para lo cual voy a necesitar tener, para transcribirlo y traducirlo, el inductor de la traducción, que en realidad es un represor del operón LAC, que sería la lactosa, pero como la lactosa es degradable o es, digamos, consumible, se usa un análogo de la lactosa que se llama IPTG. El IPTG emula la lactosa, pero no se digiere, y lo que hace es reprimir al represor del represor de el operón LAC, permitiendo que se transcriba y se traduzca la subunidad alfa de la beta-galactosidasa. Si esta subunidad alfa se transcribe y se traduce, se va a poder acoplar con la subunidad omega, que se va a transcribir y traducir a partir del genoma bacteriano para generar una proteína activa. Esa proteína activa, que es la beta-galactosidasa, tiene actividad enzimática y es capaz
de convertir el sustrato que se llama XGAL, y es un sustrato transparente, en un producto, que no viene al caso el nombre, pero que tiene un color azul, azul oscuro. Entonces, toda bacteria que tenga intacto el gen reportero adentro del plásmido PUC va a dar colonias azules si le ponemos el IPTG y el XGAL, mientras que toda bacteria a la cual se le haya interrumpido ese marco de lectura por la inserción de un inserto en el sitio de múltiple clonado, no va a dar el color azul, porque no va a dar una subunidad alfa activa, ya que va a tener su marco de lectura interrumpido. O sea, si yo tengo el fragmento acá, clonado entre BAM, por ejemplo en BAM y BAM, que es este esquema, acá se me interrumpe la lectura del laxeta, o sea, del gen que codifica la subunidad alfa de la beta-galactosidasa. Entonces, esta enzima o esta subunidad de la enzima no va a ser viable, no se va a poder complementar con la subunidad de omega, y como no se va a poder complementar con la subunidad de omega, no va a dar la enzima activa. Esto me va a diferenciar las colonias solo cuando tengo gen reportero. Esto no se usa siempre gen reportero porque algunos plásmidos no lo tienen, de hecho es el agregado de algo más, pero cuando sí tengo este tipo de gen reportero voy a tener la diferenciación entre colonias azules y colonias blancas. Azules son las que no quiero porque son las que no recibieron el inserto, mientras que mi objetivo son las colonias blancas, siempre y cuando los controles estén bien, en las cuales se haya interrumpido el marco de lectura original del plásmido para dar origen al plásmido recombinante. Entonces, una vez que tengo esas colonias, voy a preparar ADN plasmídico y ese ADN plasmídico, por ejemplo, recombinante A o recombinante B, los voy a analizar por electroforesis, que es lo que vimos la vez pasada. O sea, por un lado voy a poner marcadores de peso molecular o de tamaño molecular, que como les expliqué, no corren en forma lineal, sino que responden dentro de un rango a una ecuación semilogarítmica, y después voy a correr, estos son los pocillos, el que no son bandas, y voy a correr distintas muestras. Por ejemplo, el plásmido sin cortar. El plásmido sin cortar va a correr como un plásmido súper enrollado con un peso molecular aparente inferior al que tiene normalmente cuando está linearizado. También lo puedo cortar con una enzima, en ese caso voy a tener el plásmido y el inserto. Plásmido, inserto, puedo tener otro tipo de inserto si lo corto con otra enzima, ¿sí? Voy a tener distintos bandas que puedo analizar en una corrida electroforética y ver si aparte de que sean blancas o azules las colonias, contienen el inserto del tamaño deseado. Bien, entonces vuelvo un rato a lo que Daniel ya se los debe haber dado. Los vectores de clonado con genes reporteros o informadores para repasar algunos de los conceptos que acabo de dar. La enzima activa es capaz de convertir el sustrato quigal, que es transparente, en un producto azul. El gen informador se encuentra flanqueando al sitio de múltiple clonado, si no, no tendría sentido. O sea, solo la interrupción del sitio de múltiple clonado genera la inactivación de este gen, o sea que este gen no pueda transcribir y traducir a la proteína correspondiente. Entonces, cuando se logra insertar un segmento de ADN en el sitio de múltiple clonado, se interrumpe el marco de lectura de la subunidad alfa y no se produce la enzima activa. Ya tenemos un nuevo esquema, este es el PUC19, como les dije, todos tienen más o menos el mismo esquema y varían un poco en las enzimas de reconocimiento del polylinker, y en tamaño, esto tiene 2700 pares de bases, acá está el origen de replicación, la resistencia a ampicilina, el gen reportero y el sitio de múltiple clonado que está insertado en el gen reportero.
Esto requiere obviamente de mucha ingeniería genética, porque no es que sea un plásmido natural que tenga estas características. Nunca olviden que los sitios de reconocimiento dentro del polilinker son únicos en todo el plásmido y de ninguna manera, si uno corta con una de estas enzimas, el plásmido solo se va a linearizar, va a pasar de su forma circular a una forma lineal. Entonces, algunos de los vectores tienen, además de los tres elementos básicos, que son el marcador de selección, el origen de replicación y el sitio de múltiple clonado, un gen reportero. El más común, pero no es el único, es el gen que codifica la subunidad alfa de la beta-galactosidasa. La alfa no es activa cuando está sola y debe complementarse con la subunidad omega que se encuentra en el genoma de la bacteria huésped. Entonces se usa una cepa bacteriana que tenga esta característica lograda por ingeniería genética. Cuando las unidades alfa y omega se complementan, se forma la enzima activa. Ahora bien, en cualquier caso, tengamos o no un gen reportero, cuando uno hace una transformación, requiere de al menos 4 tubos y 4 placas de Petri. Si son más transformaciones, habrá que ver cuántos tubos y cuántas cajas de Petri necesita, de acuerdo a si los controles negativos, positivos y de vector religado pueden compartirse entre distintas transformaciones o no. Entonces, vamos a ver para qué se usa cada uno de estos tubos. Si yo voy a hacer una transformación, una vez que tengo las bacterias competentes, tengo que dividirlas en estos mínimos 4 tubos. El tubo 1, le pueden poner el nombre que quieran, llamémoslo 1 por una cuestión de orden, va a representar el control negativo. ¿Qué pide el control negativo? El control negativo tiene que medir que esas bacterias son competentes y de ninguna forma fueron contaminadas con otro tipo de bacteria que sea resistente al antibiótico o durante el proceso de transformación se hayan contaminado con plásmido o algo que las pueda hacer resistente al antibiótico. Recuerden que siempre el antibiótico va en la placa de Petri y que bacteria que no tenga resistencia no va a poder sobrevivir al antibiótico a menos que el antibiótico esté fallado, caso en el cual en realidad tampoco va a sobrevivir al antibiótico, pero sí va a crecer en este control negativo. El control negativo, entonces, es fundamental. Si yo en el control negativo tengo crecimiento de colonias, dependiendo de cuántas y cómo sean, en realidad puedo casi descartar todos los demás tubos o controles o placas de Petri, porque nada de esto tiene sentido si todo proviene de una contaminación. Hay distintos tipos de contaminación. Está la contaminación de la bacteria huésped por una bacteria resistente, y en ese caso lo que van a ver en el control negativo es un pasto de bacterias, o sea, ni siquiera se va a poder diferenciar una de otra. Si la contaminación es menor, o sea, es una contaminación que se da por alguno de los reactivos, que puede haber sido contaminado normalmente con las pipetas automáticas, con alguna bacteria o con plásmidos, voy a tener algunas colonias, pero no un pasto. O sea, hay una diferencia grande entre tener un pasto, que es lo que va a dar si las bacterias competentes ya son resistentes, o, en el segundo caso que pueden dar eso, es cuando el antibiótico no funciona. Si el antibiótico lo calentaron a más de la temperatura que puede soportar, todas las bacterias van a sobrevivir porque es lo mismo que no poner antibiótico. Este es el control negativo y es fundamental, así como lo es el control positivo que va en el tubo 2. El control positivo lo que me va a decir es si las bacterias eran o no competentes, porque yo puedo tener un control negativo maravilloso y tampoco tener bacterias en lo que yo deseo, porque las bacterias no estaban bien competentes. Entonces, el tubo 2 lo que me mide es la eficiencia de transformación. ¿Y cómo se hace? En el caso del tubo 1 tengo que poner el mismo volumen de agua, pero sin ADN, que es lo que voy a poner en el vector religado y en el vector más inserto. En el tubo 2 tengo que poner una cantidad de plásmido medido y cerrado.
que yo sepa cuánto es. ¿Por qué tengo que medir el plásmido cerrado? O sea, el plásmido antes de ser cortado, porque es el único que yo puedo cuantificar con exactitud con un espectrofotómetro gracias a la observancia 260 que tiene por la deslocalización de sus electrones, de los electrones de la base nitrogenada. Yo puedo medir eso y calcular cuánto ADN tengo que poner en esa transformación para tener un número de colonias contables. ¿Qué quiere decir un número de colonias contables? Yo les dije que la eficiencia de transformación con el método clásico rondaba el 1.000.000 de unidades formadoras de placa por microgramo de ADN, mientras que en el método de electroporación subía 2 a 3 órdenes de magnitud. Pasemos al clásico por un momento. 1.000.000 de bacterias en una caja de Petri que tiene un diámetro de aproximadamente 7 centímetros me va a dar un pasto. ¿Cuántas colonias yo puedo contar? Y para poder calcular la eficiencia de transformación en una placa de Petri, y hasta 500 o máximo 1.000 colonias. O sea que necesito una milésima parte de ese microgramo para tener 1.000 colonias si tengo una eficiencia de 1 por 10 a la 6. Por lo tanto, en ese control positivo, lo tengo que hacer con una cantidad muy diluida de la solución de ADN para no pasarme en el número de bacterias. Tampoco puedo llegar a leer 2 bacterias porque si tengo 2 colonias, el número que obtenga por extrapolación no va a ser estadísticamente representativo porque esto es biología y no es matemática, y si tengo solo 2 colonias, puede ser un accidente, puede ser una contaminación, no lo voy a poder considerar realmente como un control positivo. Para poder considerarlo como un control positivo, tengo que tener aproximadamente entre 50 y 500 colonias. Entonces, de mi tubo, supónganse que tengo 1 microgramo por mililitro, tengo que tomar 1 microlitro para tener 1 nanogramo. Ese nanogramo me daría 1.000 colonias si la eficiencia fuera de 1 por 10 a la 6. Pero si la eficiencia es de 5 por 10 a la 6, me va a dar 5.000 colonias, algo que ya no va a ser contable. Por lo tanto, es preferible o hacer 2 tubos con 2 cantidades diferentes o hacer una nueva dilución de ese ADN de 1 microgramo por mililitro unas 10 veces para poder tomar con la pipeta un volumen pequeño, se usan volúmenes muy pequeños, como mucho entre 1 y 10 microlitros, para hacer el control positivo. El control positivo luego se calcula haciendo cuadrantes en la placa, contando el número de colonias que tengo formadas por cuadrante y multiplicando por 4 para poder extrapolar y calcular la eficiencia de transformación. Por supuesto que si no siembro todo el producto de transformación, también tengo que hacer las cuentas pertinentes para llegar al cálculo de la eficiencia en transformación correspondiente. ¿Tienen algunos problemas en la guía de ese tipo? Y estaría bueno que los hagan. Después tengo el tubo 4, que es el más importante, en realidad es el único que me importa, que es donde va a estar el vector más el inserto. O sea, el producto de la ligación más el vector del vector más el inserto van a ir a parar al tubo 4 y es donde yo espero ver colonias, porque es lo que yo estoy buscando, es mi tubo objeto. ¿Por qué no hago este solo? Porque si hago este solo sin hacer estos 3, me puedo comer más de un sapo. O sea, puedo tener contaminaciones, puedo tener cualquier cosa y creerme que está bien si no estoy mirando los otros 3 tubos. Este es un control fundamental que es el vector religado. El vector religado me mide en cierta forma cuán eficiente fue el corte de enzimas de restricción, porque yo qué espero. Si corté con una sola enzima, voy a tener mucho vector religado porque un brazo del plásmido se va a encontrar mucho más fácil con su otro brazo que con el inserto. Entonces tengo que ver más o menos cuántas colonias me está dando la religación del vector. Por otro lado, aunque corte con 2 enzimas, que sería lo ideal, el problema es que las enzimas cortan cuando están muy bien y bien conservadas, con una eficiencia de, por ejemplo, el 99%. Eso quiere decir que me queda un 1% sin cortar.
Eso pasa con una de las enzimas y con otra de las enzimas. O sea que voy a tener varias especies adentro del tubo que están cortados con una sola enzima o con ninguna. Al religarlo, en las mismas condiciones que lo hago con el inserto, voy a tener una cantidad de plásmido cerrado nuevamente. Es el que se cortó con una sola enzima y se religa, o el que directamente no se cortó. Eso me va a dar un número de colonias que me indica la eficiencia de corte de las enzimas de restricción. Si yo tengo muchas colonias en este tubo, en esta placa de Petri, estas dejan de tener relevancia. No quiere decir que no sirvan, pero tienen menos relevancia si acá tengo un número importante de colonias, porque lo que me voy a esperar es que muchas de las de acá también sean de vector religado. Por otro lado, cuando yo tengo el sistema de selección por el gen reportero, el color me ayuda mucho. O sea, las colonias que yo puedo tener en cualquiera de las 4 placas de Petri provenientes de los diferentes 4 tubos pueden ser azules o pueden ser blancas. Si son azules, representan el vector sin el inserto, mientras que si son blancas van a representar el vector más el inserto. Entonces, ¿qué espero acá? Cuando tengo un gen reportero, espero colonias blancas. ¿Qué espero acá? Espero colonias azules. ¿Qué espero acá? Colonias azules. Acá ninguna colonia. Los resultados muchas veces distan de esos ideales. Y no hay una fórmula o una receta que les pueda dar para interpretarlos. Porque son infinitas las variables que pueden obtener cuando hacen una transformación con estos 4 tubos. Lo que les puedo decir son algunos tips. O sea, primero tienen que mirar en el vector más inserto si tienen alguna colonia blanca. Porque si no tienen ninguna, por muy divino que dé el negativo, por muy divino que dé el positivo y por muy divino que dé el religado, el experimento no sirve. A menos que hayan usado un vector que no tiene gen reportero. En ese caso, las colonias que están esperando son blancas. Ahora, supongamos ese caso en el cual no tenemos gen reportero. Entonces, el número de colonias acá esperable es mayor que el número de colonias esperable acá, siempre y cuando estos dos estén bien. Pero puede no serlo, y aún así tal vez valga la pena analizar estas colonias. También acá pueden tener control negativo contaminado con colonias azules o contaminado con colonias blancas. Eso les va a dar una idea de dónde viene la contaminación en caso de que la haya, o pasto azul o pasto blanco. Lo mismo el control positivo. Si usé un vector con gen reportero, espero que todas las colonias del control positivo sean azules. Si hay blancas, algo me está diciendo que hay un grado variable de contaminación con alguna bacteria que tiene colonias blancas. Entonces, estos resultados solo se pueden interpretar en su conjunto. Cuando yo les dije, si hacen más transformaciones que una, tendrán el tubo 5 y será vector más inserto 2. Este será inserto 1, inserto 2. Si usé el mismo vector, puedo usar los mismos controles. Si usé el mismo vector pero cortado con otra enzima, tengo que hacer otro vector religado, aparte de hacer el tubo 5. Si usé otro vector distinto, tengo que hacer todos los mismos 4 tubos que estoy haciendo para cada transformación. O sea que esa es una decisión que hay que tomar en base a cuál es el objetivo de la transformación y qué vector se está utilizando. Bien, vamos a suponer que hicimos una transformación y obtuvimos un resultado que nos permite seguir trabajando. O sea, tenemos una cantidad de colonias que nos parece que merecen la pena analizarse. No siempre es así, pero bueno, llegamos a ese resultado. El primer paso es hacer mini preparaciones de ADN plasmídico, porque nada más complicado, no me voy en consecuenciación o PCR, lo que sea, lo primero que tengo que ver es qué ADN tengo, si tiene el tamaño esperado y si larga el inserto esperado. La mini preparación de ADN plasmídico se basa primero
en la replicación de las células en un tubo con el marcador de selección, o sea, con el antibiótico. O sea, hay que amplificar las células, uno saca una colonia, ¿sí? Una sola colonia de una placa de Petri y la siembra en un tubo de ensayo que tiene un medio de cultivo rico y el antibiótico. Para cada colonia hace lo mismo en distintos tubos. ¿Sí? Cada colonia, ¿sí?, va a un tubo diferente para ser analizada, ver, porque cada colonia es un clon. Y entonces de cada colonia tengo que ver si lo que tiene adentro es lo que yo quiero. Numero los tubos, los rótulos, 1, 2, 3, 4, con el número que sea, con letras, como les guste a cada uno, y dejo crecer estos cultivos toda la noche. Eso me va a dar una suspensión saturada de bacterias, que es lo que necesito para preparar ADN plasmídico a partir de ellas. A la mañana siguiente, en condiciones de esterilidad, porque si estas bacterias sirven, después voy a tener que guardar el clon, centrifugo las bacterias y me quedo, descarto el sobrenadante y me quedo con el pellet de bacterias. El pellet de bacterias lo voy a resuspender, vamos a ver paso por paso, en un medio isotónico, que va a tener glucosa 150 milimolar y un buffer adecuado, y en ese medio de resuspensión voy a hacer lo que llamamos la lisis alcalina, que se hace con SDS, o sea, sulfato de sodio, e hidróxido de sodio, que lleva el pH muy alto, desestabiliza el ADN, y ese ADN se precipita porque se deshidrata, se denaturaliza la célula con el detergente SDS y con el hidróxido de sodio se desnaturaliza el ADN que no tolera una concentración tan alta de hidróxido de sodio porque neutraliza todas las cargas del fosfato y se destabiliza la doble hebra. Luego de eso yo neutralizo, vamos a ver paso por paso, con una solución de acetato de potasio. ¿Y qué sucede? Sucede que el ADN plasmídico se renaturaliza rápidamente porque es pequeño, mientras que el ADN de la bacteria, el ADN que está en el genoma de la bacteria, es grande, 3 órdenes de magnitud mayor, no logra renaturalizarse y entonces precipita. El principio de la mini preparación de ADN plasmídico se basa esencialmente en la diferencia de tamaño que tiene el ADN genómico, que es del cual lo quiero separar. O sea, cuando hago una mini prep lo que estoy haciendo es purificando ADN plasmídico y separándolo del ADN genómico que no me interesa para este ensayo. Entonces, se basa en la separación de estos dos tipos de ADN basada en su tamaño molecular. ¿Sí? Luego se precipita y se purifica. Vamos a ver paso por paso hasta tener el ADN para analizar. Entonces, este es el cultivo overnight, o sea, el cultivo de la noche. Lo centrifugo, o sea, lo voy a tener todo concentrado en el fondo del tubo. Descarto este sobrenadante, ¿sí? Esto lo tiro, no sirve ya, es el medio de cultivo y desechos celulares que han ido a parar al medio de cultivo que no voy a usar. Esto lo resuspendo en un medio isotónico en un tubo de Eppendorf, ¿sí?, que es donde lo centrifugué. Acá tengo, las bacterias son una suspensión, no es una solución, sigo teniendo las bacterias enteras y vivas adentro del medio de resuspensión. Esto guarda el pH cerca de 8, ¿sí? Y también va un poco, cuando quiero guardar la cepa, pero eso lo vamos a ver después, la guardo con glicerol. Una vez que las resuspendí, paso a la etapa de lisis. En la etapa de lisis, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo sulfato de sodio, que es un detergente iónico muy fuerte, que, junto con el EDTA que tiene la muestra, lo que hace es desestabilizar todas las membranas, mata las células, o sea, se desestabilizan todas las membranas, la célula se rompe y aparece
el ADN, entre otras cosas, porque quedan todos los demás metabolitos, el ADN plasmídico y el ADN genómico. El hidróxido de sodio que agrego junto con el dodesil sulfato de sodio rompe los puentes de hidrógeno que unen a las dos hebras complementarias de ADN, desnaturalizando este ADN en sus dos hebras formadoras. ¿Sí? Es un medio, hidróxido de sodio, 0,2 normal, SDS al 2%, paso a tener ADN simple hebra. En el paso siguiente, muy rápido, todos estos pasos se hacen en frío, se agrega acetato de potasio en un pH bajo. ¿Y qué hace el acetato de potasio? Muy interesante. El acetato neutraliza el pH. Recuerda que en el paso anterior yo estaba en un pH muy alto porque había agregado hidróxido de sodio 0,2 normal. Y el potasio se une al dodesil sulfato, porque el dodesil sulfato de sodio es detergente iónico hipersoluble. El potasio, que es el elemento de la tabla periódica que está inmediatamente abajo del mismo grupo del sodio, sin embargo, cuando se junta con el dodesil sulfato, genera un producto absolutamente insoluble. Apenas agregan el acetato de potasio, la solución se vuelve blanquecina, como un moco que flota en la solución, y entonces se precipita, que con centrifugación se va abajo y arrastra al ADN genómico, perdón, este no es el ADN genómico, arrastra el ADN genómico cuando precipita. En cambio, el ADN plasmídico, como es muy pequeñito, logra rehibridarse rápidamente y quedar en la solución. Entonces, ahí no termina. Una vez que está neutralizado, hay que centrifugar a muy alta velocidad para separar lo que precipitó, que uno lo descarta, y quedarse con el sobrenadante. Ese sobrenadante uno lo tiene que fenolizar, o sea, tratar con fenol. ¿Por qué? Porque en ese sobrenadante no está solo el ADN plasmídico, sino que también tenemos proteínas celulares que van a interferir en las reacciones futuras que yo quiera analizar. Entonces, se pone fenol, que es insoluble, o sea, no es insoluble en agua, tiene una solubilidad bajísima en agua, y genera dos fases. El fenol lo que hace es precipitar a las proteínas. Si uno agrega el fenol, que es más denso que el agua, y agita, se forma una emulsión, las proteínas precipitan, se centrifuga, y cuando se centrifuga el fenol queda en la fase de abajo, en el medio queda una interfase blanca que contiene las proteínas, y en la parte superior queda una solución acuosa que contiene el ADN plasmídico. Con muchísimo cuidado se toma la franja que está arriba, o sea, la fase soluble, y se la traspasa a un tubo limpio. En ese tubo limpio, a esa altura tenemos unos 400 microlitros por mini prep, está muy diluido el ADN. Entonces lo tengo que concentrar y limpiar. Para concentrarlo, le agrego 3 volúmenes de etanol. Al agregarle 3 volúmenes de etanol, dejo una concentración final de etanol del 75%, porque yo tenía un medio acuoso. No agrego cationes monovalentes en esta etapa porque cuando agregué la neutralización el acetato de potasio, quedó el potasio más algo de sodio, del hidróxido de sodio, y tengo una alta concentración de cationes monovalentes que también necesito para desestabilizar al ADN plasmídico y que precipite. El alcohol lo que hace es lo deshidrata y el conjuntamente entre el alcohol y los cationes monovalentes que ya están en la solución hacen que el ADN deje de ser soluble. Se centrifuga a muy alta velocidad y el ADN queda en la punta del tubo, mientras que lo de arriba se descarta. Luego es fundamental hacer un lavado con etanol al 70 o al 80%. ¿Por qué? Porque ese ADN precipitado engloba una cantidad de sales que pueden interferir en todos los cortes de restricción u otras actividades enzimáticas que yo quiera hacer sobre ese ADN. Entonces, si pongo etanol solo, me voy a llevar el agua, pero no me voy a poder llevar las sales porque no van a tener dónde solubilizarse.
Por eso pongo etanol al 70 o al 80% en la fracción de agua que tiene, se lleva las sales manteniendo precipitado al ADN. Vuelvo a centrifugar, descarto todo el sobrenadante y dejo que ese ADN se seque al aire, o sea que se evapore el poco etanol que pueda haber quedado. Cuando se evapora todo el etanol y está seco, lo puedo resuspender en agua estéril y ahora sí puedo pasar al análisis por electroforesis que vimos en la clase pasada. Bueno, esto es todo por esta clase y seguimos con la siguiente.